y la cultura alrededor de los combustibles fósiles, llamado La Hora de Actuar, el fin de los combustibles fósiles. Y bueno, pues para darles un poquito de contexto, este es nuestro proyecto final de nuestra materia de cambio climático, que es dictada por, es dictada por nuestro profesor Manuel Guzmán Genesi, que es un columnista reconocido, eh, y es el director de la Red Latinoamericana sobre Cambio Climático. Además es un gran investigador y pues sí, es cuestión de decisiones, ¿no? Porque los humanos, pues nuestra capacidad de decidir es la que me parece a mí nos diferencia del resto de seres vivientes, y donde hay decisiones, pues hay filosofía implícita, ¿no? Bueno, Claro. Bueno, para Sí, él es nuestro profesor de cambio climático, que esta es nuestra electiva de la que estamos haciendo nuestro proyecto. Bueno, en principio, este espacio nace con una intención clara de no solo compartirles información y debatir un poco con ustedes, sino también sembrar una reflexión muy profunda. Queremos que este encuentro deje en nuestro subconsciente, en especialmente nosotros que somos jóvenes, que hoy participamos desde distintas partes del mundo, desde diferentes carreras, la idea de que el cambio climático no es un problema futuro o ajeno a nosotros, sino que por el contrario es la realidad constante, con la que ya vivimos y con la que viviremos en las próximas décadas de manera real y empírica. Y estoy seguro que es un tema transversal para todas las carreras de todos los que están aquí presentes. Bueno. No, de mi parte no. Mi nombre es Gustavo, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas Energéticos en la Universidad del Rosario y pues como dijo mi compañero Raúl, pues sí, siéntanse libres. La idea aquí es como compartir ideas de cómo ven este problema cada uno desde sus perspectivas, desde lo que estudian, desde donde viven. Bien, pues yo soy Héctor, de España, estudio filosofía y como bien has dicho Raúl, sí me parece que la cuestión del cambio climático es una profundamente ética o profundamente vinculada con la ética, o que conviene abordar desde la perspectiva ética, ¿no? Porque al fin y al cabo, eso, el cambio climático por lo menos, porque es un concepto más amplio, por lo menos en la circunstancia actual, es gran parte responsable, o somos responsables las personas, la actividad humana, del cambio que se está dando ahora mismo. Pero claro, es un cambio que viene a partir de cosas que en gran medida percibimos necesarias, ¿no? Toda esa energía la estamos utilizando para desarrollar nuestra vida, nuestro potencial económico, sostenernos, la forma en la que estamos viviendo. Y claro, el cómo hacer esa transición de una forma ética, el cómo transitar a un entorno que sea más sostenible, menos preocupante a nivel de las repercusiones que pueda tener de una forma sostenible y estable, es un pensamiento que requiere, es decir, que va a requerir sacrificios de un lado u otro seguramente, y tenemos que saber medirlos a nivel humanitario también, no solo a nivel logístico. Así que me parece muy acertado el pensar que la filosofía está involucrada en el cambio climático. No sé si hay algo más que queréis que mencione. No, gracias. ¿Tú eres estudiante de qué, Héctor? ¿De filosofía? No sé si lo he mencionado. Yo estudio filosofía en la Universidad de Salamanca, la USAL. Estudio filosofía, también estoy en segundo año aquí en la Universidad de Salamanca, en España. Y bueno, y pues para añadir un poco a lo que dijo Héctor, que claro, que en un principio podemos decir que esta es una cuestión preeminentemente ética y hay gran interés entre los filósofos y entre el estudio contemporáneo para abordar estas cuestiones muy importantes. Pues añadiría que finalmente pues es la opinión de algunas que estudian la filosofía, incluida la mía, que toda la filosofía finalmente tiene que abordar y tiene que finalizar en una filosofía política, es decir, en una propuesta de todas estas discusiones metafísicas. Todas estas discusiones nos tienen que dar no solamente... Al leer todas esas historias de cómo los exploradores y colonizadores aniquilaban poblaciones enteras y en el proceso diezmaban el ecosistema para siempre. La diferencia ahora es que sabiéndolo lo hacemos, pero a una escala mucho mayor. Si queremos pelear contra el cambio climático efectivamente, debemos empezar por saber que la mayoría de nuestra economía se basa en combustibles fósiles, como lo son el carbón o el petróleo y el gas natural. El climático no es nuevo. En 1856, la científica estadounidense Eunice Newton Foote, que es la que podemos ver a la derecha, demostró que el dióxido de carbono podía atrapar el calor, sentando las bases del concepto de efecto invernadero. Años después, a finales del siglo XIX, el sueco Svante Newton. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. No, entonces, si me permites hacer
Dime, Un Héctor. pequeño apunte en lo que acabáis de decir, ¿no? Solo como idea para reforzarlo, ¿no? Porque sí que es cierto que aquí en España también, vamos, sí que viendo las noticias yo he escuchado bastantes políticos no hablar de la negación del cambio climático a partir del calentamiento global, ¿no? Y sí me parece un tema bastante preocupante, sobre todo la cuestión del lenguaje, ¿no? De cómo lo comunicamos y cómo eh, expresamos estas ideas, ¿no? Porque tenemos esa concepción, ¿no? De que se está calentando el globo y en términos generales se entiende, ¿no? Por esta Claro, idea de que el es CO2 un captura el eufemismo. calor. Pero, por ejemplo, aquí en España, si no me equivoco, ahora mismo tenemos el clima que tenemos porque nos vienen las corrientes del Golfo de México, ¿no? Y si se derritiera la Antártida, como acabamos de ver, ¿no? Que se mencionaba, se supone que esa corriente cambiaría y pasaríamos a tener otro clima correspondiente a nuestra latitud, que es ahora mismo más o menos la de Nueva York. O sea Claro, que empezaría a nevar en España de forma mucho más recurrente, ¿no? Eh, o sea que sí, que el cambio climático no es eso, cambio. Me parece que es un término mucho más acertado, que no son claro, realmente dos cosas iguales, es ¿no? un, Pero me parece que lo claro, describe mucho mejor en términos generales. sí, claro, lo que tú dices es muy importante, sino que la energía promedia del sistema climático aumenta, lo cual intensifica pues los fenómenos meteorológicos. La IBM, que es una multinacional estadounidense de todo lo que son avances tecnológicos y ambientales, define la descarbonización como un método de mitigación del cambio climático y como el proceso de reducir o eliminar significativamente el dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero. Realmente es un cambio que necesita realizarse. Y la descarbonización, el llevar de forma transitoria a ese cambio climático, es de las formas más realistas y eficientes con las cuales se puede frenar esas grandes emisiones que hay actualmente de gases de efecto invernadero, culturas. Entonces son básicamente sociedades donde el petróleo no solo es la base de la economía, como lo podría ser de forma normal, sino que dependiendo de esa producción de energía se lleva a cabo la modernidad, donde la idea de que el petróleo no solo es ese poder económico que nos puede dar pues mucho dinero y ayuda a modernizar la nación, sino que es la modernidad, lo es en forma objetiva. Sin petróleo no hay modernidad y sin modernidad no hay futuro. Por lo que las preguntas a ustedes, ¿de qué piensan que entonces son las alternativas más adecuadas a los combustibles fósiles? Sin respecto a esto que acabamos de decir, a lo mejor empezando también tal vez por ese punto, no me acuerdo de que este verano, creo que fue este verano, que un día en las noticias del telediario español, en la 1, anunciaron que habíamos pasado 24 horas en la que todo el consumo energético del país había sido satisfecho o satisfacido por energías renovables, ¿no? Que lo presentaban así como una medallita, ¿no? Pequeña porción de residuos, ¿no? Genera varios residuos radiactivos. Una pequeña porción de ellos son residuos que tardan mucho tiempo en descontaminarse, por decirlo así, ¿no? Y que es necesario almacenar con mucho cuidado y que pueden suponer... Yo creo que ya no requiere presentación siquiera, es una de las más conocidas junto con la solar y la de que el mar es traicionero a veces. Por el otro lado está la energía solar, que tampoco requiere introducción, es muy simple. A partir del sol, ha generado tanto los residuos que generan como el peligro que representan, usualmente, es lo que ha hecho que no se haya dado tanto espacio a la energía nuclear para que se desarrolle. Enfocamos en cómo pueden ser mejores estas eficiencias y demás, sino que también hay un proceso, ¿no? Un proceso de estudio previo. También hay que tener ciertas habilidades sociales, políticas. Sea a la hora de reevaluar críticamente cuáles son las presuposiciones y cuáles son las ideas que nos han llevado a este punto, cuáles son las ideas que sirven como base, justificación y perpetuadores, por así decirlo, de este distanciamiento que hay con la naturaleza y con la responsabilidad que existe. O sea, eso. Y claro, y todo esto lo podemos extrapolar a las dificultades que estas mismas nociones nos han causado con el descuido, que se trata con la explotación material del medio ambiente, que está, desde mi opinión, un tanto ignorante, claro está, de realmente cómo funcionan estas energías, de cómo funciona la industria energética, de cómo se sostiene toda esta infraestructura. O sea, pues en un principio, dentro del paradigma, dentro de las estructuras en las que estamos viviendo, claro, nosotros siempre tenemos que procurar cambiar las cosas dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestras estructuras. Necesaria
no son útiles, sino que son necesarias, diría más que todo, en dar una solución, pero por así decirlo, a corto plazo. Porque con el desarrollo de más tecnologías, con el desarrollo de más cosas, con el desarrollo tal, ahora yo lo que diría es que estas son respuestas a un problema puntualizado, pero lo que nosotros quisiéramos buscar es crear las actitudes que nos permitieran tener, por así decirlo, por ponerlo casi en términos de la ética de la virtud de Aristóteles, ¿no? Que nos tuvieran la capacidad de discernimiento. Enseñarles muy desde temprana edad la educación alrededor de el desarrollo sostenible y la importancia de la concientización. Entonces no es cuestión de generar nuevas ingenierías, sino de utilizar estas como un pequeño parche, pero generar nuevas tecnologías que sería simplemente hacer un parche cada vez más grande que él mismo se convertiría en un problema. Además, y cierto es que no tengo mucha conciencia en esta temática, casi nada, pero sí conozco de que han tenido varias repercusiones, por ejemplo aquí en España, sobre todo en la zona de Tarragona, Cataluña, las placas solares. La implementación del gobierno de placas solares ha perjudicado muchísimo a todo un sector agrícola porque no permite la producción. Solo no es nuestra casa, no es nuestra ciudad, no es nuestro país, es nuestro planeta. Respecto de cuáles ideas deberían de predominar y de qué manera deberían de expresarse, pero me parece muy importante que se haga divulgación, a lo mejor no educación, divulgación, por lo menos sensibilización al respecto de cómo todo está conectado en cierto sentido, ¿no? Por la UNESCO, en la que, se llama EDS, Educación para el Desarrollo Sostenible, y pues su objetivo es formar personas conscientes y comprometidas con el medio ambiente, con los recursos, el cómo se utilizan, y demás cuestiones. Y mencionó en algún momento de la globalización en el aspecto de poder generar que todos tengan una conciencia real con respecto a los recursos utilizados en sus vidas y pues, una filosofía política. O lo puedes hacer desde las montañas o lo puedes hacer desde los valles. Eso que, por mi parte, yo diría que mi propuesta sería paulatinamente girar la tuerca a una visión más pequeña, a una visión más local, a una visión que se encargue de construir las cosas desde la acción inmediata y no desde una coordinación global. Clausura el foro. Pues obviamente agradecerles a todos, Héctor, Cian, Jorge, Juan, Adriana, a todos por la participación. Ha sido verdaderamente súper interesante ver más que todo las perspectivas, las formas de ver que tiene cada persona, obviamente por su carrera y por su forma de ver, por su lugar. Ha sido verdaderamente muy, muy interesante. Quieran aportar, que quieran construir debate como el del día de hoy, pues podamos irnos comunicando por ese grupo. Básicamente esa es la premisa que nos dio el profesor de que hiciéramos ese grupo de WhatsApp. Entonces, pues, gracias a todos y pues un saludo y que descansen.